Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos, a este canal de evangelización, Evangelizando con Eliel. Hoy nos encontramos aquí con todos ustedes en este lugar tan hermoso, como pueden observar. Nos encontramos en la Florida, en la parroquia donde trabaja el Padre Luis. Tuvimos todo el tiempo de la Semana Santa, lo estuvimos compartiendo tras cámara con él y con todos ustedes para llevarles las enseñanzas del Padre Luis Toro. Hoy me encuentro aquí en este canal de evangelización para mostrarle a todos ustedes, mis queridos hermanos, que vamos a reaccionar a esto, lo que está diciendo este pastor. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos callados en cuanto a estos comentarios que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no es verdad. Este hermano dice que en las Sagradas Escrituras, que en la iglesia primitiva, que no se hacían procesiones con las imágenes, que no caminábamos con las imágenes, que no las trasladábamos, que en ese tiempo no se adoraban a las imágenes. Solo que esto sí le quiere explicar que ellos no saben qué es adorar, y ellos creen que cargar una imagen al hombro, que besar una imagen, que tocar una imagen, eso es adorar, y eso no es adorar. Se lo vuelvo a repetir: adorar es creer, escúchame bien, creer que un animal, una persona, una cosa o un objeto sea un Dios para mí o para quien sea. Si yo creo que este micrófono es un Dios, eso es idolatría. Si yo creo que una imagen es Dios, es idolatría. Nosotros no creemos que las imágenes son dioses. Nosotros vemos esas imágenes como representación de la Virgen María, de los santos, de Jesús crucificado, recordando cómo fue, ¿sí? El Nazareno. Esas imágenes para recordar, ¿sí? Para que tengamos muy fresco y muy pendiente de en qué creemos nosotros, ¿sí? Ustedes no celebran esto, los hermanos protestantes. ¿Por qué? Porque no lo creen, sencillamente no lo creen. Usted creen en un Dios, pero no le creen a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque creen que Dios existe, pero no creen en su palabra. Lo que está escrito, lo que dejó, lo que nos dejó, para que nos alimentemos, para que sigamos lo que Él nos dice. Ustedes siguen tal cual cosa, a su conveniencia, pero no todo. Bien, mis queridos hermanos, vamos a observar esta enseñanza, porque es de suma importancia que nos demos cuenta que lo que dice este hermano en las redes sociales no es cierto, es para refutarlo. ¿Por qué? Porque el Padre Luis Toro nos lo va a explicar, ¿sí? Pero vamos a ver primero cómo lo dice este hermano, de manera que ustedes se den cuenta y sepan que cuando escuchen a un hermano protestante decir esto, digan: eso es palabra de Satanás, eso no es palabra de Dios. Vamos al video. ¿Son bíblicas las procesiones? ¿La primera iglesia de Cristo hizo alguna procesión para dejarnos el ejemplo? No, de ninguna manera. Para el cristiano nacido de nuevo, no existe ninguna indicación o doctrina que le indique que deba hacer tal cosa. Cargar ídolos o imágenes sobre los hombros y llevarlos de un lado a otro en una procesión no es bíblico, no lo enseña el Señor. No es bíblico, no lo enseña el Señor. El Señor ha sido muy duro con su pueblo al recalcar que este tipo de actos no es el indicado y que hacer esculturas con lo que se supone que es su imagen o con lo que se supone que es la imagen de cualquiera de sus siervos para luego adorarlos y venerarlos e inclinarse ante ellos es pecado. Recordamos a Jesús el Nazareno. Y el recordar a Jesús de Nazareno, Isaías capítulo 50, que es la primera lectura del día de hoy, versículo 4 al 9, nos dibuja por qué nosotros recordamos al Nazareno. Incluso se hace procesión con el Nazareno por el día de hoy. ¿Para qué?
¿Cuál es la finalidad? A veces los hermanos separados que no entienden de eso, no entienden nada de esto, nos critican. Y dicen, lo que pasa es que los católicos tienen imágenes y las adoran. Ahí cargan el nazareno a hombros, adoran la imagen. La ignorancia es atrevida. Nosotros no cargamos una imagen diciendo que esa imagen es Dios. Eso sería adorar. Nosotros cargamos una imagen, es el nazareno, sabiendo que Jesús está en el cielo y en todas partes, pero esta imagen me trae un recuerdo, una enseñanza. Esta imagen es un retrato de, y existe el retrato hablado y existe el retrato dibujado. Isaías hoy nos da un retrato hablado del Nazareno. Ese que usted y yo, en procesión, recordamos con la cruz. ¿Y por qué lo llevamos? Escuchen, no por lo que dicen los protestantes, porque nosotros creemos que esa imagen es Dios. ¿Acaso estamos locos? No, es para recordarle al mundo que todos nosotros debemos seguir el ejemplo, las pisadas, las acciones de Jesucristo, la palabra de Jesucristo. Él pasa a ser un modelo, Él pasa a ser un ejemplo para ti y para mí. Entonces nosotros queremos llevarlo sobre hombros para decirle, este que está aquí vivió hace 2000 años y nos enseñó cómo debemos actuar nosotros, y nosotros queremos seguir su santo ejemplo para llegar a ser como Él y poder disfrutar con Él en el cielo. Así de sencillo. ¿Y por qué los protestantes no lo entienden? Porque hay maldad, porque hay malicia en ellos, porque hay calumnia en ellos, porque no hay sinceridad en ellos, porque no hay verdad, hay mentira en ellos. Y a los tontos les dice, ve, cargan un Dios a hombros. Y eso es prohibido, y eso es condenado por Dios. No, nosotros sí es verdad que lo recordamos y lo llevamos a hombros, lo llevamos en procesión para decir, seguimos el mismo camino que siguió Jesucristo. Queremos pisar por donde Él pisó, vivir como Él vivió, actuar como Él actuó, pensar como Él pensó. ¿Qué es lo que no entienden? Los protestantes pueden decir lo que les venga en gana. Digan lo que les venga en gana. Pero nosotros tenemos que estar muy claros por qué lo hacemos. Ya, listo. Y Dios conoce la mente y el corazón del ser humano. Isaías entonces nos da el retrato de Jesús de Nazareno. Escuche. Jehová el Señor. Hablando de Jehová porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera. Pero es el Señor, es Dios. Me dio lengua de sabios. Aquí está expresando al Nazareno. Es el que tiene lengua de sabio. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como Él tiene lengua de sabio, todo lo que Él diga para nosotros es importante. Es ahí entonces que las palabras de Jesús para nosotros son espíritu y son vida. Porque Dios le ha dado a su Hijo esa lengua de sabio, esa capacidad de expresar todo aquello que ustedes y yo debíamos escuchar para caminar por los senderos del reino, para alcanzar la vida eterna. Él es el único que es la verdad. Y como Él es el único que tiene labios de sabio, a Él es que debemos creer y en nadie más. Por eso dentro de la Iglesia Católica, siempre que se lee la palabra,
Le rendimos homenaje a esa palabra diciendo, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Le rendimos homenaje a la palabra y al que dijo la palabra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Le rendimos homenaje a la palabra y a aquel que lo dijo, porque es el que nos viene a expresar sabiamente lo que usted y yo deberíamos saber para alcanzar el cielo. O sea, que Dios lo ha hecho todo perfecto y lo ha hecho de la mejor manera para que llegue a nuestros oídos la verdad. Sigue hablando. Para saber hablar palabras al cansado, despertará. Y ese Jesús, el Nazareno, el sufrido, pero que también es el sabio, Él sabe dar palabras al que está cansado. ¿Qué está diciendo la Sagrada Escritura con esto? Que ustedes y yo que llevamos las mismas pisadas de Jesús, que transitamos el mismo camino de Él, que tenemos la fe que Él nos dio, va a llegar un momento donde nos vamos a cansar, sea del trabajo, sea de la vida, sea de los amigos, sea de la comunidad, sea de la familia. Nos vamos a cansar. Va a llegar un momento en que llegue, ya no vale la pena. Un momento que diga, ya estoy decepcionado, no vale la pena vivir. Me siento cansado. Y entonces Él es el que da una palabra al que está cansado para retomar fuerzas. Y recuerden la frase clave de ese Jesús que da la palabra al que está cansado. El que esté cansado y agobiado, venga a mí y yo lo aliviaré, dice el Señor. Bárbaro. Hoy día usted verá que una persona cuando está cansada y agobiada por algún problema, alguna situación difícil, ¿a dónde acude? Al licor, a la droga, a la diversión, al mundo. Y pregunto, ¿y eso lo va a descansar? ¿Y eso le va a quitar el problema? No, eso le va a aumentar el problema. ¿Por qué le va a aumentar el problema? Porque el otro día el que toma va a estar sin plata. Si se embriagó, hizo cosas que después se va a lamentar. Pierde la fama, pierde la plata, pierde la familia, pierde la salud y pierde el alma. Y si agarra la droga, peor todavía. Pero ustedes se dan cuenta que muchas personas, si quiere agarre a cualquiera aquí en la Arenosa, cualquiera que esté tomando licor y pregúntele, ¿por qué toma? Ay, para descansar de los problemas, para aliviar de los problemas. ¿De verdad? ¿Alivia los problemas? ¿O aumenta los problemas? ¿De verdad que eres feliz o infeliz? Porque soy libre. ¿Libre o esclavo? Si fuera libre sería capaz de decir, no tomo más, no fumo más. Pero no. Hoy el Señor entonces es el Nazareno dibujado por Isaías, que es aquel sabio que nos viene a hablar y que viene a darnos palabra al que esté cansado. Y si Él es el que nos da palabra cuando estamos cansados, ¿estamos escuchando su palabra? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Nos estamos empapando de ella? ¿Nos estamos alimentando de ella? Puesto que el mismo Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos sacar excusas y decir, pero yo le pedí a Diosito Santo que me ayudara y no me ayudó, pues entonces me voy a otra situación del mundo. ¿Pero de qué manera le pidió? ¿De qué manera buscó de Dios? Porque Él se deja encontrar de quien lo busca. Hay una palabra para el que está cansado. Esto significa, va a llegar el momento, tarde o que temprano, hoy o mañana o pasado mañana, va a llegar el momento en que te vas a cansar, a decepcionar,
amargar y va a pensar que la vida no tiene sentido. ¿Qué van a hacer en ese momento? ¿Quitarse la vida? ¿Meterse un tiro? ¿Tirársela a un carro? ¿Cortarse las venas? ¿O tirarse a la droga, a la prostitución o al alcohol? Sigue. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Oigan. Él despertará mi oído. Me hablará mañana tras mañana. Esta es la finalidad de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo el Señor, que es el sabio, que nos viene a hablar palabra. ¿Para qué? Nos viene a hablar mañana tras mañana hasta que se despierte mi oído, hasta que yo aprenda a escuchar la palabra de Dios, hasta que yo aprenda a oír lo que Él me dice a través de cualquier persona o a través de las Sagradas Escrituras. A que yo sea capaz de oír la voz de Dios en medio de tanta gente. Que yo sea capaz de descubrir que esa es la voz de Dios. El oído se perfecciona al escuchar cuando es de Dios o no es de Dios lo que me dicen. Cuando yo me acostumbro a oír la palabra de Dios, nadie me va a engañar. Nadie. Porque sé si viene de Dios o no viene de Dios. Si me dicen vamos a un brujo, he escuchado la palabra de Dios y capto de una vez que eso no viene de Dios. Tienes un problema, vamos a una discoteca, vámonos de parranda y ahí lo disfrutamos y ahí se acaban los problemas. De una vez me doy cuenta que eso no viene de Dios. Porque he aprendido a escuchar la palabra de Dios. El problema que tenemos ahora es que la gente no sabe escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo, cuando yo estaba pequeño, me llevaban a mí me gustaba ir a una finca de una tía, bueno, era del esposo de ella. Y era por allá para el monte, a mí me gustaba ir. Y una de las cosas que yo admiraba, porque me gustaba mucho, era un loro que hablaba. Uno niño, a mí me fascinaba ir para allá para escuchar al loro, hablaba. Decía muchas cosas, lo que le enseñaran, pero él hablaba. A mí me impactaba cómo en la mañana el loro ponía cuidado que mi tía llamaba a las gallinas y ella tenía la costumbre, agarraba el maíz y decía tuc, 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 y esas gallinas donde estuvieran en el monte volaban, corrían y llegaban al patio y se llenaba el patio y le echaban la comida. El loro miraba, el loro observaba, el loro escuchaba. Mi tía le echaba la comida, todo el mundo se iba al trabajo. Después, al rato, a las horas, el loro se paraba en el patio y comenzaba y venía la gallina corriente, ¿sabes? Y el loro, cuando miraba que todas las gallinas estaban en el patio, se echaba a reír. Y a mí eso me impactó tanto como niño. Y yo decía, náguara, las gallinas no sabían distinguir la voz de la dueña de la voz del loro. Y las gallinas se dejaban engañar. Pero pregunto, ¿no será eso lo que está pasando en pleno siglo XXI con los cristianos? ¿Que no sabemos distinguir la voz de Dios y la voz del mundo? ¿No será eso lo que exactamente dice Isaías? Que tenemos que acostumbrarnos mañana tras mañana a oír la palabra hasta que mi oído se vuelva fino para poder como discípulo oír su voz y no dejarme engañar. Miremos algunos ejemplos. Antes era para los cristianos tan claro, que matar a un niño en el vientre de la madre era pecado. Hoy la voz del mundo dice que eso no es malo. Y ya hay mujeres que defienden y dicen que es un derecho.
Es un derecho que tiene la mujer de matar al niño en el vientre si no lo quiere. Y que la gente tiene que respetarlo. Y las leyes la apoyan a ella. Y si usted llega a hablar en contra de eso, usted va preso, usted está, ¿cómo que se llama? Anticuado, usted no está actualizado. ¿Qué pasó? Los cristianos dejaron de conocer la voz del dueño, del Señor. No pulieron el oído para poder oír la voz de Dios que dice no matarás. Cuando la gente ya no escucha la voz de Dios, cuando ya no presta oído a la palabra de Dios, hoy día dice eso es normal. Si dentro de mí si yo soy hombre y dentro de mí había una mujer encerrada, pues hay que dejarla que salga en libertad. O si yo soy mujer y dentro de mí había un hombre encerrado, hay que dejarlo en libertad. Así juegan con la mente y la vida de aquellos que no han pulido el oído para escuchar la voz de Dios. Y ya encontramos incluso sacerdotes. Y lo digo despacio y pasito para que no me escuchen. Incluso obispos que llegan a decir que eso no es malo. ¿Que no es malo? ¿O esos obispos y esos curas no han pulido el oído para escuchar la voz de Dios? El día del Nazareno, llevamos al Nazareno en la iglesia, lo llevamos a hombro o lo ponemos en la iglesia para decir, este es el modelo, este es el sabio, este es el santo, este es el puro, este es a quien nosotros debemos oír y este es a quien nosotros debemos seguir sin titubear, con plena confianza. A otro que se nos quiera imponer o que nos quieran imponer, a ese no lo seguiremos. De hecho, Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor. Ellas me conocen y yo las conozco a ellas. Ellas conocen mi voz, escuchan mi voz y me siguen y yo les doy vida. ¿Será que nosotros conocemos la voz de Dios? ¿Sabemos de verdad qué es lo bueno y qué es lo malo y estamos claros? Este es el problema que encontramos. Hoy encontramos muchos sacerdotes rebeldes a la palabra de Dios. Hoy encontramos muchos obispos rebeldes a la palabra de Dios. Hoy encontramos muchos laicos rebeldes a la palabra de Dios. No se diga de los evangélicos. Los evangélicos son rebeldes a la palabra de Dios. Lo que diga la Biblia a ellos no les importa. Les importa lo que diga el pastor. Pero a nosotros como cristianos no debemos ser rebeldes a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice esto, así es y punto. Como cuando usted va a una casa, le dan una comida muy sabrosa, un helado, una torta, no sé, lo que usted quiera, y usted quiere tener la receta. Y usted se acerca a la persona y le dice, yo quiero la receta. ¿Quiere la receta? Se la voy a dar por escrito. Y agarra y le da por escrito 2 tazas de agua, tanta cucharada de azúcar o de sal, y le va dando por escrito, para que usted obtenga el resultado exacto, como esa persona que tiene la receta le dio. Usted tiene que agarrar y practicar todo lo que está escrito, tal y como se lo escribió la persona que sabe, para que pueda tener el mismo resultado. Eso es lo que nos dice Isaías. Jesucristo es el que nos da la receta. Y a través de su palabra nos dice claramente, tiene que hacer esto, esto, esto. Y yo no debo ser rebelde a su palabra. Para tener los mismos resultados que tuvo Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Señor. Si yo me vuelvo rebelde a la palabra de Dios, no me quedará exactamente igual. Perdí la receta. Ayer veíamos la película La Pasión de Cristo y a mí lo que me impactó es cuando llevaron a Jesús ante Pilato, ya ha vuelto nada, ya casi no podía ni caminar,
lo golpearon, muriéndose, y Jesús llega ante Pilato. Ya había ido a Herodes, se acuerda que Herodes le había dicho, defiende, diga algo, yo quiero oír, haga un milagro, y Jesús no hablaba y decía, pero diga algo, hable, diga algo, y Jesús cayó la boca. Y llegó donde Pilato, y Pilato le dice, hable, y mire, yo te puedo soltar, en mi mano está poder soltarte o no, y Jesús guarda silencio. Pero cuando se trata de hablar la verdad, Jesús no guarda silencio, aunque lo maten. Le dice Herodes, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús entonces ya no calla. Dice, ¿eso lo dice por tu cuenta o te lo dijeron otros de mí? Y dice, pero yo no soy judío, los judíos te trajeron. A ver, ¿qué has hecho? Dime una cosa. Entonces, ¿tú eres rey? Y precisamente por eso lo estaban matando, porque estaba diciendo que era el rey de los judíos. Salve el pellejo y diga, no, pues mentiras, yo no soy rey. O salve el pellejo y diga, o cállese la boca. Así como se ha callado, cállese la boca en este momento. Y no se cayó la boca y le dijo, sí soy rey. Yo para eso he nacido. Yo para eso vine al mundo, para ser testigo de la verdad. O sea, no me callo ante cualquier circunstancia, pero cuando tengo que decir la verdad, digo la verdad y no me callo. Y por eso nosotros tenemos un refrán que dice, porque por la verdad murió Cristo, y ciertamente guardó silencio, pero cuando tuvo que decir la verdad, aunque le costara la vida, abrió la boca y dijo la verdad, y listo, lo mataron. No se echó para atrás. Y cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios y amamos la palabra de Dios y sabemos como discípulos que esa es la palabra que nos puede salvar, no nos echamos para atrás. Hoy día tenemos un problema. ¿Cuánta gente se echa para atrás en la iglesia para que no los señalen, para que no se rían de ellos, para que no los critiquen, para no meterse en problemas? Jesús no. El problema siga. Lo vamos a dar en libertad, pero no, la verdad es esta, punto. Y cuando él dijo, para ser testigos de la verdad, para eso nací, para eso vine al mundo, y Pilato se quedó perdido y dijo, ¿y qué es la verdad? La gente no conoce la verdad. Y Jesús vino a decirle la verdad. Y ustedes y yo no podemos echarnos para atrás cuando conocemos la palabra de Dios, que es la verdad. Y tenemos que vivirla. No me echo para atrás. Bien, mis amados hermanos, hemos culminado con esta enseñanza. Hemos culminado con este video para todos ustedes, para aclarar más dudas, para fortalecernos más en nuestra fe, para estar siempre ahí, fortaleciendo nuestra fe, sabiendo por qué somos católicos, sabiendo por qué en realidad pertenecemos a la Iglesia Católica. Muchas personas no saben por qué son católicos. Yo era uno, yo no sabía por qué era católico. Después que conocí la doctrina, me convencí que estaba en la Iglesia Católica, pero no sabía. Ahora estoy en la Iglesia Católica y ya sé por qué soy católico. Sí, porque Jesús también era católico, Dios también era católico. Claro que sí. Entonces, mis queridos hermanos, disfrutemos estas enseñanzas a través de predicadas por el Padre Luis Toro. ¿Por qué? Porque es para nuestro beneficio, para nuestra salvación, para nosotros corregirnos como personas y verificar en qué estamos errados, verificar en qué hemos fallado o saber por qué somos católicos. ¿Ok? Bien, mis queridos hermanos, me despido de todos ustedes, deseando que tengan un feliz día, tarde, noche, donde quiera que se encuentre. No se te olvide, suscríbete al canal. Evangeliza con nosotros, comenta, dame tu hermoso like y comparta estas enseñanzas para que así puedan llegar a todas las personas que están muy confundidas y están a punto de salirse de la iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un protestante hablándole al oído
y diciéndole que la Iglesia Católica no es la verdadera iglesia de Dios. Entonces hoy queremos demostrarlo con esta enseñanza. Chao, chao mis queridos hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima.